Y buenas a todos. En el vídeo de hoy analizaremos lo bueno y lo malo de la saga de Asgard. ¿Es el mejor relleno de la historia del anime? ¿O una saga sobrevalorada que terminó opacando a la saga de Poseidón? ¿Y por qué la armadura de Odín parece una armadura de plata? Dicho esto, comencemos. Primero empecemos por lo bueno. Lo primero destacable de la saga de Asgard es que se inspira en la ópera de Wagner titulada El Anillo del Nibelungo, que a su vez se basa en elementos de las mitologías nórdicas y germánicas. Esto agrandó el universo del anime de los Caballeros del Zodiaco, pues mostró elementos de otra mitología distinta a la del Señor Relámpagos, como la valquiria Brunhilda, el héroe Siegfried, el reino de Asgard o el palacio Valhalla, conocido como Valarrama o Walalala, según el narrador del doblaje latino. Pero de la relación entre la ópera de Wagner y la saga de Asgard hablaremos luego. También se nos presentó a 7 nuevos enemigos conocidos como God Warriors o dioses guerreros, los cuales portaban armaduras llamadas God Robes que tenían diseños impresionantes y que representaban a seres o elementos de la mitología nórdica, como la serpiente Jormungandr, el dragón Fafner, el arpa de Aslaug, el caballo Sleipnir, el enano Alberic, el lobo Fenrir y sus hijos Skoll y Hati. Ahora vamos con los protas, pues después de que le diesen otra sesión de chapa y pintura a sus armaduras, luego de las 12 casas, estas evolucionaron, y por fin el burro alado descubrió lo que era la protección del pecho. Las armaduras evolucionadas servían para remarcar que nuestros rompeguiones favoritos ya estaban más fuertes que el vinagre y habían aumentado su cosmos. Aparte, aunque sus armaduras seguían siendo de bronce, fueron bañadas con sangre de los caballeros de oro. Creo que fue un error mostrar estas armaduras versión 2 en la saga de Asgard, ya que le quitaron un elemento novedoso a la saga de Poseidón, pero de eso hablaremos luego. Hay que reconocer que Toei se lució en la saga de Asgard, pues aunque es puro relleno, está a la altura del resto de sagas de la serie, siendo uno de los mejores rellenos de la historia del anime. Aparte de mostrar una trama interesante, tiene una animación muy buena, con peleas más fluidas que en las 12 casas, pero que mantienen el estilo sainsellesco. Por ejemplo, la pelea en la que Siegfried le dio de hostias hasta en el pasaporte al pollo frito. Un combate con mucho movimiento que no se reducía a gritar ataques con imágenes estáticas y lucecitas. También se dieron momentos emotivos que profundizaban en la relación de los protas con los dorados. Por ejemplo, pudimos ver qué pasó entre Shura y Sirju cuando este último fue enviado a la Tierra y cómo los dorados dieron su sangre para reparar las armaduras de bronce. Ahora vamos con los dioses guerreros. Estos estaban repartidos por distintos lugares de Asgard. Además, los God Warriors poseían habilidades únicas. Por ejemplo, Mime usaba su instrumento para atacar porque era un refrito de Orfeo de AliExpress. Hagen es hasta ahora el único guerrero de toda la serie clásica que domina 2 elementos, y Sid estaba secretamente protegido por su gemelo que atacaba desde la sombra. También Fenrir atacaba junto a sus lobos igual que haría una manada, y Siegfried era más duro que una infancia en Siria, pues estaba técnicamente mamadísimo. Y se supone que todos los dioses guerreros estaban al nivel de los caballeros de oro, algo que puede parecer exagerado, pero de eso hablaremos luego. Casi todos los dioses guerreros tenían una historia traumática que ayudaba a comprender sus motivaciones y modo de pensar. Por ejemplo, Fenrir odiaba a la humanidad y solo era capaz de empatizar con sus lobos. Bud odiaba estar siempre a la sombra de su hermano, Mime reprimía sus emociones y creía que Folken lo odiaba, etc. Aunque en el caso de Alberic su historia no es traumática, simplemente era más malo que toser con diarrea, pues sabía que Hilda había sido poseída y quería aprovechar la situación a su favor. A diferencia de las armaduras de los caballeros de Atenas, que representan constelaciones, las de los dioses guerreros representan a las estrellas de la Osa Mayor, algo que entra en conflicto con el hecho de que Jeki de Oso ya representa a la Osa Mayor. Pero de esto y de la loca hipótesis sobre el origen de la armadura de Odín hablaremos luego. Ahora veamos rápidamente la relación entre la ópera del Anillo del Nibelungo y la saga de Asgard. No vamos a contar ahora toda la trama del Anillo del Nibelungo, la cual también sirvió de inspiración para El Señor de los Anillos, pero resumidamente narra las aventuras del héroe Siegfried, quien en su búsqueda del anillo conoce a la valquiria Brunhilda y ambos se enamoran. Finalmente Siegfried terminó valiendo Bérgamo y la pobre Brunhilda escondió el anillo en un río. Como estaréis pensando, es obvio quiénes son Siegfried y Brunhilda. Aunque Hilda no es una valquiria, su aspecto y nombre hacen referencia a Brunhilda.
Lo del asesinato de Siegfried os sonará, porque se mostró en el anime cuando Sirju explicó lo de la sangre del dragón. Aunque en el anillo del Nibelungo, quien manda a la puta a Siegfried es su amigo Hagen. Por eso en la saga de Asgard, Hagen y Siegfried son amigos y protegen a Hilda y a su hermana. Por otro lado, el anillo del Nibelungo de la ópera de Wagner otorgaba a su portador el poder para controlar el mundo, lo que explica que Hilda quisiese dominar la tierra cuando fue poseída por el anillo. Aparte, el anillo fue forjado por el enano Alberic, pues este ansiaba el poder absoluto y dominarlo todo, algo parecido a lo que pretendía el Alberic de la saga de Asgard. Cambiando de tema, todos lloramos más que Marco el Día de la Madre con los traumáticos pasados de los dioses guerreros, especialmente con las historias de Fenrir, Thor, Mime y los gemelos. Las de Siegfried y Alberic no eran realmente traumáticas, y Hagen simplemente era la versión masculina de tu novia la tóxica, pues con solo ver a la que le gusta junto a otro hombre, ya se montó en su mente la película que emocionó a Spielberg. Aparte, daba mucha pena ver que la mayoría de dioses guerreros eran buenas personas que murieron de manera absurda por la locura de Hilda, aunque esta tampoco fue culpable realmente porque estaba poseída. Y hay que hacer una mención especial al macho alfa de Asgard, pues aunque es un personaje de relleno, demostró un honor y valentía impresionantes, ya que le pidió perdón a Seiya cuando supo la verdad y dio su vida para limpiar el honor de Hilda y de los God Warriors. Y si no quieres terminar como Siegfried, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Toei a darte una muerte inútil. Ahora vamos con lo malo. Aunque la saga de Asgard fue más corta que la de las 12 casas, termina haciéndose más larga que un día sin pan, pues todos los combates duraron una media de 3 capítulos y sabemos que no todos los dioses guerreros merecían peleas tan largas. Por ejemplo, la pelea de Sirju vs Fenrir se me hizo especialmente larga. El Yoga vs Hagen se convirtió en una telenovela cuando apareció Flair y Alberic se me hizo más pesado que un tanque a pedales. Por otro lado, aunque la saga de Asgard sea interesante, no podemos olvidar que es puro relleno y que no afecta en nada a la historia canónica. Y es que, a excepción de que el final de Asgard influye en el inicio de Poseidón, podríamos saltarla sin problema. Una cosa que me resulta hasta cómica es que Flair se escondió con Kiki en una cabaña y cada vez que iba a mostrarse un nuevo dios guerrero, aparecía Flair de la nada en la cabaña esa contándole a Kiki lo increíblemente poderoso que iba a ser el nuevo enemigo de turno. Y hablando de cosas cómicas, Iki fue literalmente el psicólogo de Asgard, pues en sus peleas contra Mime y Bud dio más terapia que pelea. Ahora vamos con los niveles de poder de los God Warriors, pues aquí los chavales de Toei se fumaron uno bien gordo. Para empezar, quedaba raro que Fenrir fuese tan poderoso cuando toda su vida se limitó a hacer el salvaje. A diferencia de los caballeros de Atenas, que tienen que superar un duro entrenamiento, no parece que los dioses guerreros tengan que superar ningún entrenamiento concreto ni especialmente difícil. Solo sabemos que Siegfried viene mamadísimo de fábrica, Hagen entrenaba en el volcán y Mime fue entrenado por Folken a pura hostia. Aún así se supone que todos están al nivel de los caballeros de oro. Quizás los God Warriors también son unos superdotados en el dominio del cosmos y por eso entrenan por su cuenta. O quizás su poder proviene sobre todo de sus armaduras. En cuanto a lo de que los God Warriors tengan el nivel de los dorados no es tan loco. Por ejemplo, Siegfried, Bud o Mime podrían tener un nivel similar a dorados élites como Saga, Shaka o Aioros. Quizás me estoy colando un poco, pero esto es más bien un ejemplo. Y los demás tendrían un nivel medio-bajo similar a dorados como Afrodita, Denmas, Aldebarán, Milo, etc. Otro punto negativo es que se repite en parte la estructura narrativa de las 12 casas y que también se vería en la saga de Poseidón, porque de nuevo y para sorpresa de nadie, los protas debían salvar a Saori en una carrera contrarreloj, aunque al menos en esta ocasión Saori arriesga su vida voluntariamente. Aparte, muchos fans piensan que la saga de Asgard opacó a la de Poseidón, pues le robó elementos como la versión 2 de las armaduras de los protas y escenas de flashback como la de Shura y Sirju o la de los dorados reparando las armaduras. Ahora se viene fumada, pues para terminar vamos a hablar de la loca teoría del origen de la armadura de Odín, pues por su forma y la cantidad de cuerpo que cubre parece más una armadura de plata que la armadura de un dios. Y es que hay una gran fumada que intenta explicar todo esto y el supuesto origen de la armadura de Odín. Como ya sabemos, los God Warriors representan a estrellas de la Osa Mayor, pero en el ejército de Atenas ya hay un caballero que representa a la constelación de la Osa Mayor.
la armadura de bronce que lleva Jeki habría sido en su origen la armadura de bronce de la Osa Menor, y la armadura de Odín habría sido en su origen la armadura de plata de la Osa Mayor. Esta, junto a su portador, fueron enviados junto a otros caballeros hasta Bluegrad para custodiar la vasija donde estaba sellado Poseidón, y aquí es cuando, supuestamente, la armadura de plata de la Osa Mayor terminó perdiendo su constelación, pasando a llamarse la armadura de Odín. Y ya que era la armadura que llevaban los representantes de Asgard, se crearon otras 7 armaduras para que fuesen su escolta, las cuales son las God Robes que todos conocemos y que representan a cada estrella de la Osa Mayor, la cual fue un día la constelación original de la armadura de Odín, y las 7 God Robes están conectadas con la armadura de Odín a través de los zafiros, los cuales podrían estar creados a partir de cristales de hielo de la propia armadura de Odín que se usaron para dar vida y poder a las otras 7. Como conclusión, la saga de Asgard tiene puntos muy positivos, como las referencias a la mitología nórdica, unos antagonistas bien desarrollados con armaduras imponentes y combates mucho más fluidos, pero también tiene elementos muy negativos como ser puro relleno, haber opacado en gran parte a la saga de Poseidón, tener algunas peleas que se hacían un poco largas y unos dioses guerreros con unos niveles de poder que son una absoluta fumada. Igualmente es una saga que recomiendo mucho y recuerdo con nostalgia junto a las 12 casas y la saga de Bob Esponja. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerte miembro por solo $1 al mes. Y por fin he abierto el chat de Discord para que votéis qué vídeos queréis que haga, así que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. En cuanto al enlace del chat exclusivo de miembros, os lo dejaré por las publicaciones del canal. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños. Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Raúl Ramos, Mario Roldán, Sánchez Guzmán, Cristian Andri, Guatamelón, Víctor Martínez, Francisco Pena, Mauricio Mazatán y Pogo el Payaso. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.